Esta semana vamos a ver el tema de gameplay scripting y cómo construir funcionalidad en Unreal Engine 4. El gameplay scripting es básicamente todo el código que se tiene que poner para crear mecánicas y funcionalidades a nuestro juego. Todos los juegos van más allá del arte, inclusive los más básicos. El código y el script, que es una secuencia de comandos, se utilizan para enlazar elementos para crear el gameplay y la interacción. Aquí tenemos en el gráfico que los elementos de arte más el código y el script crean el gameplay y las mecánicas. La semana pasada vimos cómo agregar elementos al mundo, lo cual es muy útil para crear niveles. En esta vamos a ver el tema de construir funcionalidad. En este caso, la funcionalidad será construida a través de la programación, la cual puede ser utilizando código C++ o con blueprints. En nuestro caso, por cuestiones didácticas y de rápido desarrollo, utilizaremos blueprints. También porque blueprints no requiere previa comprensión del código y permite a programadores, diseñadores y artistas participar en el proceso de agregar funcionalidad al proyecto. Eso, y no tienes que preocuparte por la sintaxis, solo por la lógica, lo cual nos ahorra un dolor de cabeza. En su forma más básica, los blueprints son scripts que se añaden visualmente a tu juego, que también se conoce como programación visual. Y mediante la conexión de nodos, eventos, funciones y variables a través de alambres, es posible crear elementos complejos de gameplay. Además, te permite prototipear, sin la necesidad de esperar a la compilación de código. Los blueprints funcionan mediante el uso de grafos que contienen nodos para varios propósitos. Entre estos está la construcción del objeto, que es todo el código que se ejecuta cuando el objeto es creado e inicializado. También están los nodos de funciones individuales y los nodos de eventos generales de gameplay. Estos nodos son específicos de cada instancia de blueprint para implementar el comportamiento y otras funciones. El sistema de programación visual llamado Blueprints en Unreal Engine es un completo sistema de scripting de gameplay que utiliza una interfaz basada en nodos para crear elementos de gameplay dentro de Unreal Editor. Estos nodos tienen un patrón de colores para lo que son variables, funciones, eventos, macros y demás. En las variables, cada tipo de variable tiene un color diferente, para que sean reconocidas fácilmente. Esto nos ahorra tener que usar convenciones a la hora de ponerle nombres a las variables. Como por ejemplo, digamos que queremos almacenar en una variable si el jugador está vivo o muerto. Para esto usaríamos una variable de tipo booleano, ya que solo tiene dos estados, que son verdadero o falso. Si estuviéramos usando C++, tendríamos que usar de nombre un nombre como está muerto y ponerle al inicio una letra B grande minúscula. De esta manera, si es que lo encontramos en el código, sabemos que se trata de una variable booleana. En Blueprints, por defecto, todas las variables booleanas tienen el color rojo. Entonces con solo usar el nombre está muerto bastaría, porque con solo saber que la variable es roja, ya sabemos que es un booleano. Ya si existen el color verde para floats, el color azul para actores o variables definidas por el usuario y muchos más. Cabe resaltar que estos colores pueden ser editados en las preferencias del editor, al color que ustedes deseen. También tenemos que el editor de Blueprint, como muchos otros lenguajes de programación, se utiliza para definir clases que son orientadas a objetos. El término de programación orientada a objetos pertenece al área de la ingeniería de software y se caracteriza por brindar modularización, reutilización de piezas de código y encapsulamiento. Esto quiere decir que las clases que creemos representarán objetos. Un objeto vendría a ser todo aquello que pueda ser identificable dentro de un requerimiento de software y cumpla con tener estados definibles como los estados, por ejemplo,
abierto y cerrado. También tiene que poseer comportamientos asociados. Estos comportamientos los podemos llamar métodos y podrían ser poder correr, saltar, volar. Por último, también tienen que ser capaces de interactuar y comunicarse con otros objetos por medio de sus métodos. En cuestiones de videojuegos, estos objetos los podemos identificar bien fácil. Un arma, como una pistola, es un objeto y dentro de esta clase podemos tener métodos como disparar, recargar, modificar y de muchos más. Puede ser modular si decidimos partir el arma y crear diferentes tipos de cañones, miras, armazones y cargadores. También se puede reutilizar el código creando una clase que sea hija de este objeto y que comparta su comportamiento, como por ejemplo un revólver. Sin embargo, hay objetos que son un poco más abstractos, como la clase Game Mode en Unreal Engine que vamos a ver más adelante. Esta clase se utiliza para definir las reglas del juego y las condiciones para ganar. También tiene varios métodos, pero no tiene una representación visual. A pesar de esto, una instancia de esta clase sigue siendo considerada un objeto. Y bueno, mientras más utilicen Unreal Engine 4, se darán cuenta que los objetos definidos usando Blueprint son coloquialmente llamados blueprints. Ahora vamos a ver la interfase del editor. El Blueprint Editor es, en esencia, como ya lo había mencionado, un editor de grafos basados en nodos. Además, es la herramienta principal para la creación y edición de redes de nodos utilizados para la programación visual, comúnmente conocida como blueprints. El editor de blueprints emplea un diseño que es sensible al contexto, lo cual lo ayuda a acceder a la funcionalidad específica de los objetos con los que uno está trabajando. Esto quiere decir que si yo creé una clase llamada linterna con la funcionalidad de prender y apagar, cuando yo utilice esta clase en blueprints y haga clic derecho, me aparecerán las funciones que yo creé específicamente para esta clase. Si es que se necesita hacer algo menos convencional, Blueprints también provee la flexibilidad necesaria para realizar dicha labor. Podemos encontrar varios elementos en el editor de Blueprints. Tenemos el menú, el toolbar, los componentes del blueprint, la pestaña de Mi Blueprint, que va a tener todas las variables, funciones y grafos que uno cree, los macros también, el Graph Editor, que es donde se crean los nodos y se conectan, y la pantalla de detalles, donde podemos encontrar toda la información que contenga una variable o función. El Blueprint Viewport es utilizado para ver todos los componentes de un blueprint y sus relaciones dentro de un espacio 3D. Unreal te provee con una gran cantidad de componentes que son los más utilizados para crear videojuegos. Entre estos puedes encontrar los componentes de Static Mesh para objetos 3D, Skeletal Mesh para personajes 3D que cuenten con animaciones, componentes de audio, componentes de cámara y muchos más. De todos modos, si es que ninguno de estos componentes resuelve tu caso en específico, Unreal Engine te da la posibilidad de crear tus propios componentes y añadirles la funcionalidad que necesites. Por otro lado, los assets pueden ser simulados dentro del viewport para una simple prueba de funcionalidad. Este feature usualmente se usa cuando el blueprint crea objetos en runtime, que es cuando el juego está ejecutando, el cual puede ser el caso de un personaje que crea espadas o también niveles que sean del tipo procedural. Como mencionado previamente, tenemos el grafo de eventos. En este, los nodos rojos representan inputs y eventos. Cuando el botón de salto es presionado, en el caso de esta imagen, el evento input action será disparado, llamando a la función de salto. Cuando el jugador suelta el botón, la función stop jumping será llamada. Como se pueden fijar,
Este evento llamado Input Action Jump tiene 3 pines. Uno es el press, que se ejecuta cuando se presiona la tecla. El otro es el release, que se activa cuando se suelta la tecla. Y el último es el key, que es el objeto que contiene la información acerca de qué tecla se ha presionado. Este tipo de evento se puede definir en el Project Settings del proyecto que estemos usando, en la parte de Inputs. Aquí es donde se le da el nombre al evento, que en este caso es Jump, y se le asignan las teclas que ejecutan el evento. En Inputs existen dos tipos de inputs, que son los Action Mappings, los cuales son utilizados para inputs que se ejecutan una vez. Estos pueden ser como saltar, disparar, utilizar, etc. Y también tenemos los Axis Mappings, que son los utilizados usualmente para el movimiento, ya que tienen la funcionalidad añadida de poder tener un valor decimal que esté asociado con el evento. Por ejemplo, si utilizáramos un joystick y lo movemos hacia adelante ligeramente, podríamos tener un evento llamado movimiento frontal, que se esté ejecutando con una escala de 0.2. Y cuando movamos el joystick hacia adelante por completo, esta escala cambiaría a 1. Ahora vamos a pasar a los fundamentos. Dentro de los blueprints tenemos los Construction Scripts, o también conocidos como scripts de construcción. Estos son ejecutados cuando un actor es añadido al mundo, lo que significa que se puede utilizar para proveer comportamiento inteligente dentro del editor. Por ejemplo, un script de construcción puede ser utilizado para automáticamente ensamblar una valla entre dos lugares o para colocar una luz automáticamente en el techo de un ambiente. Dentro de los blueprints también tenemos el Event Graph, o también conocido como grafo de eventos. Este es un grafo que utiliza eventos y llamados a funciones para realizar acciones en respuesta a eventos de gameplay asociados con el blueprint. El grafo es utilizado para añadir funcionalidad que es común a todas las instancias de blueprint. Es en donde la interactividad y las respuestas dinámicas son creadas. Como ya lo había mencionado, cuando uno realiza clic derecho dentro del panel, un menú contextual aparecerá mostrando todas las opciones relacionadas con el objeto que estés seleccionando. El blueprint está conformado por múltiples componentes, cada uno añadiendo funcionalidad a un solo asset final. En este caso el blueprint incluye 4 componentes. Un componente de escena, que actúa como la locación raíz en donde todo será puesto. Un componente de point light, para que pueda emitir luz en la escena. Un componente de static mesh, el cual es la representación visual de un modelo 3D. Y un componente de collision box, que detecta cuando un jugador está parado debajo o cerca de la luz. En este caso acá se puede apreciar el static mesh de la luz, el point light, y el componente de escena no tiene una representación visual más que por un punto, que en esta imagen no se nota. Y el collision box es una caja con líneas que en este caso es muy grande y tampoco se puede apreciar en la imagen. En este ejemplo de blueprint existe una funcionalidad muy básica y se ha realizado a través de eventos. Este tiene 2 eventos. Uno es el actor begin overlap, que ejecuta la función de turn light on, que prende la luz de la lámpara que habíamos visto en la diapositiva anterior. Y el otro es actor end overlap. Este revisa si existen jugadores cerca y si no, llama al evento que apaga las luces. Cabe mencionar que estos eventos de aquí son eventos que vienen por defecto con el componente de Collision Box. Sin embargo, uno puede crear sus propios eventos. Para esto existen los Custom Events. Uno es el Turn Light On, el cual cambia el valor de la intensidad de la luz al valor que tenga
la variable con el nombre brightness. Y el otro es turnlight off, que cambia el valor de la intensidad de la luz a 0. Aquí puedes ver que la función llamada setIntensity pertenece al componente pointLight y se le asigna una variable de un decimal llamado brightness. Y acá se le asigna 0. Aquí tenemos un ejemplo de posicionar una luz. En este ejemplo, el script de construcción está siendo usado para colocar automáticamente la luz en la superficie del techo. Si existe una superficie encima del actor, en un rango de 1 metro, este moverá automáticamente el mesh de la luz para que se pegue a la superficie. Cuando el script de construcción es ejecutado, esta luz realiza un trazo hacia arriba para revisar si existe una superficie. Si existe, el mesh de la luz del techo se mueve hacia la superficie para una posición automática que se vea realista. Aquí podemos apreciar el resultado en este pequeño video. Y aquí tenemos el grafo del script de construcción. Hay que tener en cuenta que este construction script se ejecuta cada vez que uno realice un cambio al actor. En este caso se ve que lo está moviendo y cada vez que lo mueva se ejecutará este construction script. Ahora vamos a ver el Gameplay Framework. En términos generales, las clases básicas de gameplay incluyen funcionalidad para representar jugadores, aliados y enemigos, como también para controlar estos avatares con input del jugador o con lógica de inteligencia artificial. Además, hay clases para crear interfaces visuales y cámaras para los jugadores. Finalmente, clases de gameplay tales como el Game Mode, Game State y Player State definen las reglas del juego y supervisan cómo progresa el juego y los jugadores. Estas clases crean tipos de actores, los cuales pueden ser puestos manualmente dentro de tu nivel o creados cuando se les necesiten. Este Gameplay Framework es la estructura de cómo se realizan los juegos en Unreal Engine y cómo están organizadas las clases. Ahora vamos a ver más a detalle las clases principales de este framework. Empecemos por el Game Instance. El estado de la clase Game Instance resiste el cambio de niveles, Game Modes, Bounds y demás, mientras clases como el Game Mode o Player Controller son reiniciadas y la data que fue guardada en estas clases es removida. Esto se conoce como persistencia. Este término de persistencia se utiliza para temas de level streaming, pero también lo podemos usar en este caso, ya que significa que la data que tenemos en el Game Instance no se va a borrar y persiste cualquier cambio de nivel. Por esta razón, cualquier data que quieras guardar que no se especifica un nivel, la tienes que guardar aquí. Casos donde se utiliza el Game Instance son, por ejemplo, en un juego de peleas. Los personajes que se eligieron antes de empezar la partida son guardados en el Game Instance para que cuando empiece el combate uno ya sepa qué jugadores crear. En un Infinite Runner, como el juego para móviles Temple Run, se podría usar también para el score. Y en un RPG lo podríamos usar para guardar el nombre del jugador, el inventario, los skills adquiridos y muchas cosas más. El tipo de información aquí depende bastante de las mecánicas que vas a utilizar en tu juego. Por ejemplo, guardar la vida con la que cuentas depende mucho de qué tan difícil quieres que sea tu juego. Si guardas la vida en el Game Instance, esto quiere decir que persiste. Y como persiste, cuando inicies un nivel vas a tener la misma vida que tenías en el nivel previo. Esto hace que el nivel de dificultad aumente. Viendo el otro lado de la moneda, si guardaras la vida en otra clase, cuando inicies un nivel empezarías con la vida llena, haciendo que el juego sea más fácil y casual. El Game Mode define el juego. Incluye cosas como las reglas y las condiciones para ganar.
Esta y las demás clases se pueden implementar en C++ y Blueprints. Incluso se puede hacer un híbrido creando una clase base en C++ e implementándola en Blueprints. Específicamente en la clase GameMode, esto nos es útil para organizarnos, porque aparte de las reglas del juego que definamos en forma de funciones y en eventos, se define qué clase de pawn se va a usar, qué clase de HUD, qué clase de player controller, qué clase de player state y qué clase de game state. Se pueden tener varios game modes para casos de gameplay específicos, pero solo se puede tener un game mode por nivel. Tampoco se puede cambiar el game mode durante el juego a menos que sea a través de un cambio de nivel. El game mode solo existe en el servidor. Una explicación simplificada sería que para juegos multijugador, Unreal usa un esquema de cliente-servidor en el cual el servidor contiene la mayor parte del juego y lo replica a los clientes para que vean los cambios. En respecto al game mode, esto quiere decir que en un juego multiplayer, los jugadores que son clientes del servidor no podrán acceder al estado de esta clase porque solo existe en el servidor. Es por esta razón que típicamente el game mode no debería tener mucha data que cambie durante el juego y tampoco debería guardar data transitoria o temporal que se esté moviendo entre los clientes. La clase Pawn es la clase base de todos los actores que pueden ser controlados por los jugadores o por la inteligencia artificial. Por si acaso, mencionaré que en términos del engine, un actor es cualquier objeto que pueda ser puesto dentro de un nivel. Regresando al Pawn, el Pawn es una representación física de un jugador o de una entidad de inteligencia artificial dentro del juego. Esto significa que el Pawn determina no solo cómo el jugador o inteligencia artificial se ve visualmente, sino también cómo interactúa con el mundo en términos de colisiones y otras interacciones físicas. Pero esto no es todo. La gente de Unreal se dio cuenta que una clase Pawn era muy general, muy necesaria pero muy general, ya que la mayoría de juegos suelen tener personajes que tienen un movimiento muy parecido, que es el de un bípedo común. Este movimiento es como caminar, correr, saltar, etc. Es por esto que también existe la clase Character, la cual es una hija de la clase Pawn, por lo que hereda toda la funcionalidad de la clase Pawn. Y la extiende añadiendo un componente de movimiento. Esto nos ahorra un montón de tiempo, ya que solo tenemos que configurar los valores y decirle qué tan rápido o lento queremos que se mueva nuestro personaje. El HUD es el objeto base para mostrar elementos gráficos superpuestos en la pantalla. Sus siglas significan Heads Up Display y usualmente se encarga de mostrarle al jugador cuánta vida tiene, cuánta experiencia, dinero, municiones o cualquier otro dato que necesite tener presente en todo momento a la hora de jugar. Cada jugador controlado por un humano tiene su propia instancia de la clase HUD dentro del juego, la cual dibuja individualmente en su pantalla o viewport. Un viewport es la pantalla por la cual el jugador visualiza e interactúa con el juego. En el caso de juegos multiplayer que usan split screen, los múltiples viewports comparten la pantalla, pero cada uno tiene un HUD que dibuja su respectivo viewport. Cabe mencionar que en Unreal Engine soporta hasta 4 jugadores utilizando split screen sin la necesidad de modificar el engine. Es activar unos checks y listo. Luego solo es cuestión de programar pensando en multiplayer. Un player controller es la interfase entre el Pawn y el humano que lo controla. El player controller decide qué hacer y luego le envía comandos al Pawn. Los eventos de input usualmente son puestos en la clase de player controller para permitirle al jugador cambiar de pawns durante el gameplay. Por ejemplo, si un jugador fuera a entrar a un vehículo, el cual es un tipo de pawn, el player controller simplemente redirigiría a dónde están yendo los inputs. En este caso, los inputs pasarían al pawn del vehículo que ha sido creado recientemente. Un player state es el estado de un participante en el juego. El participante puede ser un jugador humano o un bot que esté simulando ser un jugador. La inteligencia artificial que existe como parte del juego y que no puede ser controlada por un jugador no tiene un player state.
Data que sería apropiada guardar aquí es el nombre del jugador, puntaje o potencialmente el inventario. Los player states de todos los jugadores existen en todas las máquinas, a diferencia de los player controllers, y pueden ser replicados libremente para mantener el estado de juego sincronizado. Este concepto de replicación es utilizado cuando nuestro juego es multiplayer a través de alguna red, ya sea internet o LAN. Replicar viene de la acción que tiene que hacer el servidor de replicar todo lo que esté sucediendo en todas las máquinas clientes. Por ejemplo, en un shooter, para que un jugador pueda disparar primero, el jugador, también conocido como el cliente, en términos de networking, tiene que decirle al servidor que quiere disparar. Luego, el servidor tiene que crear el actor que representa la bala y decirle que empiece a moverse hacia adelante. Segundo, el servidor le tiene que decir a todos los clientes conectados que se ha creado una bala en la posición X, Y, Z y que va a empezar a moverse. Por último, los clientes deben hacerle caso al servidor y crear la bala en sus máquinas y decirle a la bala que empiece su movimiento. La desincronización del juego causaría que las balas se creen en otros momentos, cambiando completamente la trayectoria y creando un juego que los jugadores no podrán disfrutar. El Game State contiene el estado del juego. Puede incluir la lista de jugadores conectados y sus puntajes. Además, el Game State existe en el servidor y en todos los clientes, y se puede replicar libremente para mantener a todas las máquinas al día. Un uso muy frecuente del Game State en combinación del Player State es en los MOBAs y en los shooters, cuando se muestra la tabla con la información de cuántos kills, assists y deaths tienen los jugadores dentro de la partida actual. Y bueno, ahora vamos a regresar al demo de Bird of Prey, el cual es un proyecto de ejemplo de un scroller vertical de acción basado en los títulos de arcade de inicios de mediados de los 90. Lo hemos visto previamente y lo han podido bajar ustedes para jugarlo y también revisarlo. Ahora revisemos las bases de los elementos clave del proyecto y qué partes del juego están construidas dentro de qué áreas. Tenemos los pawns, que vendrían a ser las naves del jugador, naves del enemigo, los jefes y las torretas, que te disparan cuando estás en el mapa. Los actores serían los proyectiles y los pickups. El Game Mode es el que maneja decisiones de gameplay primarias y lógica. Cuando las naves son destruidas, sus puntos son evaluados aquí. El Game State guarda los puntajes más altos y otra información relevante. Y el Game Instance guarda la nave del jugador actual. Estos serían los temas de esta semana. Hemos visto que los elementos del arte más el código crean el gameplay y las mecánicas. También hemos visto que la funcionalidad se construye a través del código. También que los blueprints es programación gráfica utilizando nodos y utiliza programación orientada a objetos. Hemos revisado también el Blueprint Editor, el cual es sensible al contexto y nos permite crear y editar redes de nodos. También en este viewport podemos ver todos los componentes del blueprint y sus relaciones dentro de un espacio 3D. Hemos visto que los nodos rojos pertenecen a los inputs y a los eventos. También existen construction scripts, que son ejecutados cuando un actor es añadido al mundo. Está el event graph, que es utilizado para añadir la funcionalidad común a todas las instancias de un blueprint. Y por último vimos el gameplay framework, el cual define todas las clases que el engine utiliza para que el juego funcione. Está el game instance, que es una clase persistente durante todo el juego. El game mode, que define las reglas del juego y las condiciones para ganar. El pawn, que es la clase base de todos los actores que pueden ser controlados. El HUD, que es la clase base para mostrar elementos gráficos superpuestos en la pantalla. El player controller, que es la interfase entre el pawn y el humano que lo controla. Y por último el game state, que es el estado del juego,
que también es utilizado para networking, que son el caso de juegos multiplayer. Ahora vamos a hacer un repaso de todos estos conceptos, pero ya con el engine abierto.